Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el último de mes, el jueves 30 de junio. Y ya mañana comenzamos la segunda mitad de este 2022 que se ha ido como chiflido. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Pepe, muy buenas tardes a ti, a la audiencia de Grupo Fórmula y también al equipo técnico en la operación de radio, Álvaro López, Mariana Reyes al frente del equipo de televisión, Gustavo Martínez, Enrique González están en el switcher, mientras que en el playout están Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán, y en el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar Holguín. Vamos primero con las noticias de impacto, comenzando con un enlace hasta la ciudad de Washington, donde se encuentra el corresponsal, mi compañero periodista Armando Guzmán. Hoy la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos pone fin a una política muy criticada que promulgó el expresidente Donald Trump durante su mandato, desde luego. La famosa política de quédate en México, que obligaba a que aquellos que acudieran a la frontera con Estados Unidos y quisieran solicitar asilo, tendrían que esperar la resolución de las autoridades migratorias, pero en territorio nacional, por la puerta donde hayan entrado, en el caso mexicano. Hoy la Suprema Corte de Justicia pone fin justamente a esta política quédate en México. Armando Guzmán, noticia importante tiene que ver, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches para ti en la capital de Estados Unidos, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Seguramente tú te acuerdas y la audiencia se acuerda también de cuando Donald Trump chantajeó a nuestro país, exigiéndole que detuviera a los migrantes de Centroamérica y del mundo entero que estaban tratando de entrar a los Estados Unidos. De otra manera, dijo, le impondría un impuesto adicional a todo lo que México le vendiera a Estados Unidos. Bueno, eso se terminó hoy, porque la Corte Suprema declaró esto inválido y dijo que el presidente Biden puede avanzar y terminar con este llamado Remain in Mexico o Quédate en México. Eso es lo que ocurrió y eso es muy importante porque esto permitirá que mucha gente que está del lado mexicano esperando a cruzar a Estados Unidos para pedir su asilo, lo haga. Ahora, todo esto sería muy fácil si se pudiera hacer así de un día al otro. El problema es que no es tan fácil, porque ahora hay que regular y hay que ver qué es lo que dice la ley, exactamente cómo es que se va a implementar. Y eso va a tomar tiempo. La otra cosa que la administración del presidente Biden no está haciendo es quitando el llamado capítulo 42, del que ya no hemos hablado, porque en realidad está en una Corte de Justicia. Esta Corte de Justicia detuvo también este programa y ahora el presidente Biden no está haciendo más. Y con este título 42 está impidiendo que todas estas personas, que son miles de personas, casi más de 70,000, crucen a Estados Unidos, pidan su asilo en Estados Unidos y se queden en Estados Unidos, porque eso es lo que dice la ley de Estados Unidos. Lo que hemos estado viendo no es más que una caricatura de lo que la ley de Estados Unidos cómo debía ser implementada. Porque esta ley dice que una persona tiene derecho a llegar a Estados Unidos, a pedir asilo, a explicar las razones de ese asilo y entonces a recibir una audiencia ante un juez que al final de cuentas concedería ese asilo o no. Bueno, hay 2 millones de personas adelante de esos 70,000. Entonces es muy lógico que tú llegaras ante un juez, si fueras uno de estos individuos, le pidieras que te escuchara el caso y que el juez te dijera no te puedo escuchar hoy, pero te puedo escuchar dentro de 7 años. Entonces, pásate por aquí en el 2031, el septiembre 16. Pero eso es imposible. Y ahora, los que tampoco quieren que esto se quite son las ciudades fronterizas de los Estados Unidos, porque ven que toda esta gente pasaría a sus ciudades y han visto lo que han hecho
en las ciudades mexicanas y no quieren que lo repitan en este país. Así están las cosas. Pepe. Complicadas, sin duda, tienes razón, no es de ya, no es para mañana. Esto hay que estudiarlo profundamente y escuchar versiones que se darán a conocer en diferentes estados, bien lo dices Armando, en las ciudades fronterizas de México con la Unión Americana. Por lo pronto y en relación con la tragedia del tráiler, comento que el chofer que tripulaba la unidad de cerca de 40 toneladas, junto con otro de sus cómplices, con quien sostuvo conversaciones vía teléfono, un mexicano pues de 28 años, pues resulta que él, Antonio Homero Zamorano, el chofer y el cómplice de nombre Cristian, podrían ser condenados a la pena máxima, a la pena de muerte, o por lo menos a cadena perpetua. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que suman 4 personas detenidas por la muerte de 53 migrantes asesinados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Dentro de los detenidos se encuentra el conductor del tráiler abandonado que se hizo pasar por un migrante y sobreviviente de esta tragedia, siendo Homero Zamorano Jr. de 45 años. Está acusado de contrabando de personas con resultado de muerte. Si es declarado culpable, Zamorano se enfrentará a cadena perpetua o posiblemente a la pena de muerte. Un juez de un tribunal de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia y otros factores, agregaron las autoridades de justicia. Otro de los imputados es Cristian Martínez, de 28 años, que fue detenido el 28 de junio en la ciudad de Palestina, Texas. Se le acusa de un cargo de conspiración para transportar migrantes con resultado de muerte. Martínez será transportado a San Antonio para continuar con los procedimientos, detalló el Departamento de Justicia. En total son cuatro los detenidos. Pero por lo pronto, el chofer Antonio Homero Zamorano, de 45 años, originario de Brownsville, Texas, aunque vive en Pasadena, Texas, y Cristian Martínez, mexicano de 28 años, podrían, al ser presentados ante la justicia, podrían recibir en el proceso una condena de cadena perpetua. Sería lo barato. Lo grave sería la pena máxima, la pena de muerte. Hablando de migrantes, 4 migrantes murieron este jueves. Otras 3 personas resultaron heridas durante un choque en una carretera también del estado de Texas. Las autoridades dicen que se trataba de otro intento de ilegal. Se trataba de otro caso de contrabando humano en una semana trágica cerca de la frontera con México. El chofer fue hospitalizado en condición crítica junto con otras 2 personas también heridas. El segundo intento fatal de contrabando humano en 24 horas al sur del estado, luego de que 2 migrantes murieron en un vehículo que ayer era perseguido por autoridades cerca de la ciudad fronteriza de La Joya. Tenemos más noticias importantes, en pocas palabras. José Luis Arévalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a todas las personas que amablemente nos escuchan y nos ven. Caso Ayotzinapa quedará resuelto este año. Ya sabemos lo sucedido. Esto lo adelanta el presidente sin dar más detalles. La comunidad judía no tiene patente de corso para dañar un movimiento de transformación, alega López Obrador. Compara al publicista Carlos Alarraqui con Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Sí, soy neoliberal, fifí y orgullosamente judío, responde Alarraqui al presidente. El presidente López Obrador acusó a los padres jesuitas y cuestionó por qué callaron cuando había muertos en el sexenio de Felipe Calderón. Suman 11 detenidos relacionados con el Chueco, presunto homicida de los 2 jesuitas y el guía de turistas. Justicia, que caigan los asesinos, destaca la portada en negro del Diario Expreso de Tamaulipas por crimen contra el periodista Antonio de la Cruz. Realizan audiencia contra Jesús Hernández Alcocer y cómplices por el feminicidio de Irma Lidia Gamboa en el restaurante Suntory. Exhumarán restos de Devani este fin de semana. Muere el conductor Fernando del Solar tras luchar varios años contra el cáncer. Lamentamos el fallecimiento de Fernando del Solar, quien perdió la vida el día de hoy
víctima de una enfermedad, tenía cáncer al parecer, falleció, era conductor del programa Venga la Alegría de hoy, también estuvo en la academia, en fin, tuvo que cancelar una conferencia de prensa que tendría lugar el día de hoy debido a su estado de salud grave. Hoy murió finalmente este conductor de origen argentino, Fernando del Solar. Tenía 49 años de edad. Ya había agotado todos los protocolos, se sometió a terapias alternativas, pero seguía presentando problemas de salud, razón por la que quien participara en los programas de televisión que le menciono, también cuando llegó a México en obras de teatro, por ahí hizo algo de cine, pues hoy tuviera que cancelar el evento y finalmente se informó. Hace una semana murió su padre, fue la última ocasión en que habló a los medios de comunicación, lamentando, claro, la muerte de su progenitor. Se había casado apenas el pasado mes de abril. Descanse en paz, Fernando del Solar. Vamos con lo internacional también, en pocas palabras. Concluyó la histórica cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, allá en Madrid, la capital española. Rusia pasó de ser socio a un país amenaza. Los líderes de la Alianza Militar de Occidente dieron muestras de unidad y resistencia frente a cualquier eventualidad en territorio aliado. Seriedad en el rostro del secretario general de la OTAN al término de una cumbre histórica marcada por la guerra de Ucrania y de la que ha surgido una alianza atlántica más fuerte y unida que nunca. En una breve rueda de prensa, Jens Stoltenberg resumió los logros de la reunión. Acordamos invitar a Finlandia y Suecia a unirse a nuestra alianza y acordamos el apoyo a largo plazo a Ucrania. Acordamos el nuevo concepto estratégico de la OTAN, acordamos intensificar la lucha contra el cambio climático y establecer un nuevo fondo de innovación de 1.000 millones. Y dentro de esta nueva estrategia para la próxima década estará una de las principales preocupaciones de los países del flanco sur de Europa, entre los que se encuentra España, país anfitrión de la cumbre. Como saben, se ha incluido una mención significativa respecto al sur y en especial a la zona del África subsahariana, del Sahel, una de las mayores preocupaciones para Europa y en particular para nuestro país como consecuencia de la inestabilidad y los riesgos derivados de ella en cuanto a los flujos irregulares de migrantes, el terrorismo, la crisis alimentaria, la crisis energética y también la emergencia climática. Joe Biden reiteró el mensaje que llevó a Europa cuando se convirtió en presidente. Estados Unidos está de vuelta. Estados Unidos está haciendo exactamente lo que dije que haría si Putin invadía Ucrania, mejorar nuestra postura de fuerza en Europa. Estacionaremos más barcos aquí en España, estacionaremos más defensa aérea en Italia y Alemania, más F-35 en Reino Unido. Y para reforzar nuestro flanco oriental, un nuevo cuartel general permanente para el 5º Cuerpo del Ejército en Polonia. La fuerza de reacción rápida de la OTAN pasará de los 40.000 efectivos actuales a unos 300.000. Y la amenaza señalada ahora es Rusia, que en 2010 había sido calificada como socio estratégico. En todo este contexto, el líder ruso Vladimir Putin asegura que Rusia responderá de la misma manera, con energía, con fuerza y con armamento, si la OTAN despliega sus bases en Finlandia y Suecia. Están en vía de entrada justamente a esta alianza occidental. Putin calificó de imperialista la expansión de la Alianza Atlántica. En tanto, las tropas rusas se retiraron de la isla de Las Serpientes, un islote frente a la costa sur de Ucrania, el cual había sido tomado por Moscú desde el primer día de la invasión, por su situación estratégica. Rusia se ha retirado de la estratégica y muy simbólica Isla de las Serpientes. Las tropas rusas ocuparon este pequeño enclave rocoso a principios de la guerra, colocando en él sistemas de defensa antiaérea y artillería. Su situación frente a las costas ucraniana y rumana, con el importante puerto de Odessa al alcance de los disparos, hacen de este enclave un lugar crucial sobre el que Ucrania ha lanzado últimamente duros contraataques. Rusia asegura que ha retirado sus fuerzas como medida de buena voluntad. Según dijo el portavoz castrense Igor Konashenkov, esto demuestra a la comunidad internacional que la Federación Rusa no está impidiendo los esfuerzos de la ONU para abrir un corredor humanitario para exportar productos agrícolas desde territorio ucraniano.
También es noticia comentar con usted que Rusia continúa su ofensiva en la zona este de Ucrania, centrado en la ciudad de Lysychansk, último bastión de la resistencia en Lugansk, al tiempo que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que un nuevo telón de acero está descendiendo sobre Europa. Río Alberto Hernández Unzón ayer nos dio cátedra de meteorología para explicar lo del bombardeo de las nubes. Provocó un debate, intervinieron quienes nos siguen a través de redes sociales, a través del WhatsApp, y el profesor Hernández Unzón dejó muy plantada su cátedra de especialidad. Enhorabuena, felicidades por lo de ayer. ¿Cómo estamos para hoy? Tu pronóstico para las próximas horas. Adelante. Pepe, muy buenas tardes. Sí, ayer comentábamos a esta hora también precisamente los fuertes vientos en Hermosillo. Te acordarás, indicamos 55 kilómetros por hora. Al final los daños ahí en Hermosillo, el derribo de árboles, de postes, volando muchos objetos en Hermosillo, ráfagas calculadas en 80 kilómetros por hora en esa zona de Sonora por las condiciones muy inestables. Pero en estos momentos, Pepe, el aeropuerto de Mérida reporta tormenta muy fuerte por el ingreso de la onda tropical, pero vientos en ráfagas de 80 kilómetros por hora en Mérida. 80 kilómetros por hora es muy, muy intenso. Monterrey 34 grados en estos momentos, pero ya se observan cúmulos nimbus, así que potencial de tormenta, donde también hay condiciones muy inestables en Guadalajara. Está en 29 grados centígrados, también nubes de tormenta para las próximas horas. En Ciudad de México 27 grados centígrados, realmente se observan solo nubes dispersas, probabilidad de lloviznas en zonas del sur de la Ciudad de México y del Estado de México. Y para Hermosillo 40 grados centígrados, también ya se observan nubes de tormenta para las próximas horas. Toda la zona occidental, Pepe, para las siguientes horas está muy inestable, lo que es Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como Aguascalientes y Zacatecas. Hay probabilidad de tormentas muy fuertes, también tormentas dispersas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y no se diga el noreste del país. Está esta rotación de baja presión entrando en Texas, así que lluvias favorables en sectores de Nuevo León, Tamaulipas y todavía en Coahuila, Pepe. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón, como siempre, meteorólogo de Grupo Fórmula, en tu espacio de esta hora en la tarde. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Hasta luego, Pepe, un abrazo. Gracias, un abrazo. Aprovecho para saludar a Roberto Herrera, a Angélica Sandoval, a Efraín Bernal, a Armando Cota, a Javier Castillo Blasio, a José Ramos, por sus mensajes en el WhatsApp. Gracias por seguirnos. A Julio Fernández, Emilio Medina y Eva Sand a través de el Twitter de las redes sociales. Todos sus mensajes los leemos y en su momento, en su caso, si es posible, los comentamos. Permítame una pausa muy breve. Asegura el presidente, ya lo explicaba hace un momento, lo anunció José Luis Arévalo, el presidente de la República asegura que está a punto de resolverse todo el misterio detrás de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice que antes de que termine el año habrá mucho que decir porque ya saben exactamente qué fue lo que pasó. En un momento, detalles. En un momento estaremos en contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde, comentarista político, analista político, director de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político. Vamos a hablar con él de los 4 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un triunfo rotundo, contundente, cortante, punzante, que lo llevó a la presidencia de la República de manera legítima y desde luego indiscutible. Vamos a hablar de los pros y vamos a hablar de los contras que ha dejado como saldo estos 4 años a partir del triunfo de las elecciones. Pero primero le voy a informar, le voy a comentar que esta mañanera en Palacio Nacional el presidente de la República mencionó el tema del caso Ayotzinapa. Asegura que ya sabe el gobierno qué fue exactamente lo que sucedió.
y que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso que será resuelto este año. Rechazó que la investigación esté estancada. Dijo que la investigación avanza y cuenta con muchos elementos, pero no se va a apresurar, ya que se pueden tener pruebas, las cuales se deben certificar conforme a ciertos procedimientos. No explicó detalles. Avanzando en la investigación, bien, ya se tienen muchos elementos, sin embargo no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas. ¿Se está cerca de la verdad? Sí, sí, ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir. Pero se alcanzará el tiempo para cumplir ese compromiso. Sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. No dio más detalles el presidente de la República respecto a los hechos ocurridos aquella noche negra, noche trágica del 26 de septiembre, madrugada del día 27 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes. Todo mundo los da por muertos, sin embargo, mientras no haya cuerpos, no se les puede llamar muertos, se les tiene que llamar desaparecidos. Los que sí constan son aquellos cadáveres que aparecieron, 6 en total esa misma noche. Y se recuerda también que hubo 20 personas lesionadas, todos integrantes de la normal rural de Ayotzinapa. Hoy, por cierto, en la mañanera el presidente habló también del aeropuerto internacional. Dice que lo que está pasando en la vieja terminal aérea, que se está cayendo a pedazos, en opinión de quienes la utilizan con frecuencia, dice, pues no es tan grave, están exagerando, las aerolíneas ya sabe cómo son. Lo dijo de esta manera. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora. A esto hay que agregar el que se están dando cambios al interior del aeropuerto. Llegó la Secretaría de Marina, había contrabando, había introducción de droga, y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades. Agréguese que también las líneas aéreas no ayudan y otros asuntos. Bueno, esto dijo el presidente de la República, quien luego se trasladó a las instalaciones de la Guardia Nacional. Hoy conmemoró el 3er aniversario de la fundación de esta fuerza policíaco-militar que instituyó el presidente a partir de haber desintegrado la Policía Federal y convertido a esa Policía Federal en Guardia Nacional. Maru Rojas, tú estuviste en este evento, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Llamó mucho la atención la ausencia, Pepe, del titular de la Guardia Nacional, general Ruiz Rodríguez Bucio, que hace 3 días se reportó con COVID, y no fue en lo que era el búnker de la extinta Policía Federal, fue en el Colegio Militar, en la salida a Cuernavaca, acompañado de todo su gabinete de seguridad. El mensaje era claro, quiere que sea parte de la Guardia Nacional del Ejército. Ahí el presidente pasó lista, entregó 411 recompensas al mismo número de elementos destacados por su labor. En este cuerpo creado por la aprobación, dijo, unánime del Congreso con el voto de todos los partidos en el primer año de su gobierno. Hoy son 118,188 los elementos, cuando en el mejor momento de la Policía Federal no se superaban los 40,000. Hay 241 cuarteles de la Guardia Nacional, 63 están por concluirse, se proyecta construir 190 más. Pero hoy la Guardia Nacional no está en buenas manos, dijo. Puede desaparecer con las decisiones de otros gobiernos, por ello urge blindarla. Esta institución debe permanecer en las filas, en filas con valores como los que enarbola el Ejército. Así lo dijo. Y que resista
las tentaciones del poder y del dinero. Por eso tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el propósito. Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error. Pepe, así fue como este jueves pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernadores ahí presentes que convenzan a sus diputados federales de que no hay riesgo alguno de militarizar, así lo dijo, la Guardia Nacional, convencido de que los gobiernos en el futuro serán amorosos. Por ello confío en la pronta aprobación de esta iniciativa en el Congreso. El que si no hay la orden de reprimir al pueblo, repito, no hay nada que temer. Y estoy convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes sensibles, que cada vez van a profesar más amor a nuestro pueblo, más amor al prójimo. Y también llamó la atención que el único orador en el Día de la Guardia Nacional, aparte del presidente, fue el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en la explanada central de este colegio militar de Tlalpan. Admitió que falta mucho por hacer en materia de seguridad. Hoy el país vive tiempos difíciles, pero consideró que la permanencia de esta corporación de origen militar de alcance nacional no será efímera. Pepe, mi reporte. Gracias, Maru Rojas. Muy buena tarde. Y tenemos ya el contacto con el doctor, gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, esta empresa de análisis de riesgo político, colaborador de en este espacio los jueves. Luis Carlos, doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Por qué no le echamos un vistazo a estos primeros 4 años a partir del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, triunfo indiscutible y arrollador? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muy buenas tardes. Pues mira, 4 años de que ganó la presidencia de la República y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué ha cambiado para bien y qué ha cambiado para mal? Bajo el argumento de que por obvias razones todos los gobiernos tienen resultados mixtos. Y yo te voy a dar una opinión sobre lo que veo, que ha sido bueno y ha sido malo, y al final quiero contestar algo, que es si esto verdaderamente se trata de una transformación histórica como presume López Obrador. Primero lo bueno. ¿Qué cosas buenas creo que han pasado? Bueno, yo creo que este gobierno ha traído esperanza y ha traído una sensación de justicia en la percepción de la gente. Las encuestas de opinión no solo muestran a un presidente que es popular, sino muestran que la gente tiene más esperanza en la política y en los políticos. De hecho, la reputación y la confianza en las instituciones, que era una de las variables que más había degradado hasta hace algunos años, se ha recuperado. Y esto habla de que la gente piensa que hay un gobierno al servicio de la gente, y esto es buena parte de la imagen de López Obrador. Entonces, para un país que traía una situación de gran tensión y de gran crisis de confianza de las instituciones, me parece que la confianza que se haya recuperado es algo positivo. 2, creo que el gobierno ha mantenido la disciplina fiscal, ha sido profundamente neoliberal, y esto ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Hay que decirlo, con un crecimiento económico muy mediocre como en el pasado, pero el tema de la estabilidad macroeconómica creo que es otro logro, o ha sido una disciplina que ha logrado mantener lo que había antes. Y finalmente creo yo que la recaudación tributaria en medio de una pandemia y de una caída económica ha sido otra cosa positiva de este gobierno, que ha logrado extraer recursos, en ocasiones con métodos que han sido tildados de extorsionadores, pero el tema es que los números de la recaudación tributaria lucen bien en general.
Ahora bien, ¿qué cosas creo que son malas y son evidentes que no son? Y lo comparo contra lo que prometió López Obrador. Este país tiene muchas cosas malas, pero bueno, respecto a lo que propuso y que me parece que ha habido un retroceso o las cosas siguen mal, es primero el tema de inseguridad. Creo que no tengo que abundar en por qué pienso que la inseguridad es un gran fracaso de este gobierno. 2, el tema de la corrupción. Creo que este gobierno ha sido más retórica que realidad y los indicadores disponibles, los pocos que hay, la evidencia anecdótica y sobre todo el hecho de que este gobierno, más allá de la retórica, en realidad no ha implementado políticas de prevención, políticas de castigo en contra de la corrupción. Y lo que tenemos es probablemente un país que en términos sistémicos sigue siendo igual de corrupto que lo era hace 5 años. Y en ocasiones hay personas que sugieren que probablemente el fenómeno se ha acrecentado, sobre todo porque el uso de efectivo y las asignaciones directas en contrataciones públicas han aumentado. Y esas dos variables por sí mismos siempre detonan un mayor nivel de corrupción. Tercer tema que creo que ha sido un fracaso del gobierno es el deterioro de los servicios de salud pública, que me parece que se han degradado. Y finalmente algo que me parece que se ha comentado y que muchos pueden tener o no una opinión diferente respecto a este tema, que es el tema de que el crecimiento económico ha sido muy mediocre. El presidente prometió que iba a haber una tasa de crecimiento del 6% al final del sexenio, 4% en promedio, así dice el Plan Estatal de Desarrollo, y los hechos es que probablemente el crecimiento económico promedio del sexenio sea de 0.3%. Eso creo que es un balance de cómo veo las cosas. Y finalmente, Pepe, yo quisiera hacerle una pregunta al auditorio y a ti, y a mí mismo, yo voy a tratar de contestarla, si realmente estamos en un cambio histórico. Mi opinión es que lo que hemos vivido es un cambio de estilo, sobre todo un gobierno populista que cambia las formas y la narrativa frente a gobiernos neoliberales o tecnócratas. Creo que tecnócrata es la manera más fácil de definir lo que teníamos antes, y lo que tenemos hoy es un gobierno populista. Creo que ahí sí ha habido un cambio de fondo, pero creo que si el cambio histórico se refiere a si México es hoy un país con menos impunidad, más seguro, con mejor distribución de la riqueza, creo que la respuesta es contundente que no, que en realidad en el fondo no hay cambio alguno en la situación estructural del país, de los problemas de fondo, y que lo que ha habido sobre todo es un cambio de envoltura, pero no un cambio histórico como el que se presume. Y en términos muy generales, si me permite, Luis Carlos Ugalde, lo que se critica con amplitud, sin duda, respecto a los 4 años desde el triunfo del presidente López Obrador para llegar a la presidencia, ha sido la polarización del país que ha incumplido, bueno, que ha promovido sin remedio ni esperanza las posibilidades de reconciliación, que no ha promovido las posibilidades de reconciliación, que sería en grandes términos lo que también podría englobarse en todo lo que tú acabas de describir, sin duda. Sin duda, Pepe, el tema de la polarización es un emblema del populismo siempre que gobierna, y es parte del cambio de envoltura que mencionaba, es decir, este cambio de envoltura que sí hemos tenido y que ha sido profundo implica el tema de la polarización. Creo que además afecta a la democracia, genera distorsiones, genera guetos, genera pleitos y afecta al funcionamiento de los países. Para el populismo es muy redituable y muy rentable que haya polarización, porque el populismo es una narrativa en donde un líder rescata a su pueblo de la opresión de las élites, pero me parece que para el futuro del país esto es un legado muy pernicioso, Pepe. Muchas gracias, doctor. Gracias, y estaremos en comunicación. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. El doctor Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio. Mañana el presidente va a Tabasco. Va a inaugurar, pues, los fierros de la refinería de Dos Bocas, José Luis Arévalo. Efectivamente, un aniversario más de su triunfo electoral, 4 años del triunfo electoral, y lo va a celebrar inaugurando una refinería que está sin terminar, como un aeropuerto que también estuvo sin terminar y que también lo inauguró. Bueno, pues va a aprovechar mañana, viernes 1 de julio, para inaugurar esta magna obra, que, como bien dices, Pepe, con los fierros. El presidente también ahí dará un informe, uno más
que no es necesario que lo dé, pero bueno, digo que el periodo que le resta de su sexenio se va a convertir en 1, 4 o 6 años por el tiempo que dedicará al trabajo. López Obrador se dijo optimista y señaló que su gobierno tiene el impulso necesario para consolidar los proyectos prioritarios. Informó que mañana inaugurará entonces esta refinería de Dos Bocas, dará su informe, como digo, un informe que está fuera de la Constitución. Usted sabe que el informe que marca la Constitución no es justamente el día en que ganó las elecciones. Así las cosas mañana y estaremos aquí muy atentos. Vamos a una pausa y regresamos con todas las noticias y todas las voces. Muchas gracias a Juan Antonio Reus. Él es consultor, dice. Comenta, el fracaso de la sub-20 es el reflejo de la selección nacional en todos los niveles. Allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, apareció con una página en negro demandando justicia, que caigan los asesinos del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el día de ayer. Hay también una marcha de reporteros, fotógrafos, camarógrafos en protesta justamente por lo ocurrido y en demanda de justicia. Perla, estamos contigo al aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues así es, esa misma portada del periódico Expreso, la casa editorial donde Antonio de la Cruz trabajó durante 23 años, se convirtió en una lona que fue colgada aquí en el recinto del Congreso de Tamaulipas, y compañeros periodistas en solidaridad realizaron una protesta silenciosa exigiendo a las autoridades justicia para esclarecer este crimen. Y en estos momentos pues ya están llegando compañeros también periodistas a la Plaza Hidalgo, ubicada en la calle 8 con Avenida Miguel Hidalgo, aquí en la capital de Tamaulipas. Desde este punto se va a iniciar una marcha en unos breves momentos sobre la Avenida Hidalgo hasta llegar a la Plaza Juárez, donde se ubica el Palacio de Gobierno Estatal. Allí se va a entregar una carta para exigir justicia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos, así como el apoyo a la familia del periodista asesinado. Recordemos que su hija Cintia, de 23 años, recibió uno de los 5 impactos que fueron disparados por este motociclario, 4 de ellos afectando la vida del periodista Antonio de la Cruz. Uno de ellos mantiene a su hija Cintia, de 23 años, debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital General aquí en Ciudad Victoria. El cortejo fúnebre, el velorio va a iniciar a partir de las 8 de la noche y se espera que el día de mañana sea sepultado nuestro compañero periodista de Tamaulipas. El Expreso La Razón se refiere, claro, a la necesidad de demandar con firmeza que haya justicia, que se investiguen las causas del cobarde asesinato de Antonio de la Cruz. Es indignante, dice el editorial del periódico, nos recuerda las condiciones en las que deben trabajar todos los días personas buenas y profesionales como fue nuestro compañero. Y destacaron que de la Cruz era un hombre entregado a su profesión y a su familia. Exige justicia para que el hecho no quede impune. Perla, leí un pedacito del editorial del periódico Expreso La Razón, donde trabajó, tú lo dijiste bien, 23 años, el periodista Antonio de la Cruz, asesinado ayer, cuya hija está lesionada grave en un hospital por la bala que recibió cerca de la columna vertebral. Te agradezco muchísimo el comentario y la información, Perla. Muy buenas tardes, Pepe, estamos en contacto. Estamos en contacto y también estamos pendientes de lo que va a ocurrir, o de hecho está ocurriendo en la audiencia, donde se está ventilando el asunto de Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años, quien hace una semana exactamente a estas horas asesinó a su esposa, la cantante Irma Lidia Gamboa, la asesinó de 3 balazos en el restaurante Suntory de Colonia del Valle en Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo va la audiencia? Adelante, por favor. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Ya vamos prácticamente para 5 horas de que se reanudara esta audiencia inicial en contra de Jesús Hernández Alcocer, esta persona de 79 años que es acusado por el delito de feminicidio en agravio de su esposa. Y que bueno, pues déjame comentarte, Pepe, que hasta estos momentos ya se han dado 3 recesos dentro de esta diligencia, tanto de 15, de 40 y de 20 minutos. Los 2 últimos se han dado porque la defensa del probable responsable
responsable ha solicitado que se presenten ante el impartidor de justicia un par de videos. Sin embargo, ha tenido problemas y no se han podido llevar a cabo esta prueba que están presentando. Lo importante de este día es de que hoy se va a dar a conocer ya la situación jurídica. Esto es indiscutiblemente, Pepe, que se le va a vincular a proceso a este Jesús Hernández. Lo importante que hay que saber, y es lo que estamos a la espera, ¿cuál es la medida cautelar que va a dar el impartidor de justicia? Una de las 14 medidas que hay, bien podría ser la prisión domiciliaria. Sin embargo, hay que destacar que esta persona, al tener 79 años, él goza del beneficio de poder gozar la prisión en su casa. Sin embargo, hay que destacar que en el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que por tratar de darse a la fuga, como ya lo hizo, además de que cuenta con los recursos necesarios para poder extraerse de la acción de la justicia, y dos, por tratarse de ser un sujeto peligroso para la sociedad, bien podría el impartidor de justicia dejarlo aquí en prisión y que continúe su proceso en su contra. No es la primera vez que ya los jueces han tomado una determinación. Por ejemplo, vemos al caníbal de Atizapán, una persona de más de 70 años que también ya estuvo en prisión a pesar de tener ya este beneficio, y bueno, pues otros casos más que también hemos visto que las personas, a pesar de que tengan esta ayuda que la da la ley por tener más de 7 décadas de vida, pues pueden estar internadas y seguir su proceso. Es lo que estamos principalmente a la espera, Pepe, una vez de que concluya esta diligencia, saber cuál es esa medida cautelar que le van a decretar, aunque lo más probable es de que se quede aquí en este reclusorio oriente en donde nos encontramos. Se espera que esta diligencia dure entre 8 y 9 de la noche. Pepe, nosotros vamos a continuar pendientes de lo que ocurra, y en caso de que se llegue a dar información, estaremos de nueva cuenta conectándonos con ustedes, Pepe. ¿Qué hay del chofer, quien actuó, según reveló la investigación de la Fiscalía, actuó en calidad de cómplice? Lo mismo con otro guardaespaldas, el que se llevó el arma y que, por cierto, no ha sido detenido. ¿Qué hay respecto a estos dos cómplices, quienes fraguaron junto con su patrón, Hernández Alcocer, fraguaron o planearon el crimen? Claro. En el caso de Benjamín, la Fiscalía Capitalina también lo está imputando por el delito de feminicidio. Lo que intentan hacer aquí los defensores es precisamente la reclasificación de este delito, y que, bueno, pues independientemente, él, al momento de ayudarle para que se diera la fuga, está cometiendo ya un delito considerado como grave. No habría tenido ya ningún tipo de beneficio, pero eso se verá más adelante, una vez de que concluya esta audiencia, Pepe. Muchas gracias, estaremos muy interesados en tu información. Buena tarde mientras tanto. Gracias, Pepe, quedamos al pendiente. Quedamos al pendiente. También ha trascendido, de acuerdo con las autoridades judiciales del Estado de Nuevo León, que este fin de semana será exhumado el cuerpo de Devani. ¿Se acuerda esta joven que falleció allá en Monterrey, que fue todo un verdadero escándalo? Cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna 13 días después de haber desaparecido. Los restos fueron hallados el 21 de abril. En fin, se está solicitando al Poder Judicial que obsequie la exhumación, lo cual va a ocurrir, según se adelanta, este fin de semana. Gregorio Martínez tiene más datos. Gregorio, adelante, te saludo. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Como bien lo has informado, se espera que los próximos días, antes del 3 de julio, se realice la exhumación del cuerpo de Devani Escobar allá en el municipio de Galeana, Nuevo León. Así lo dio a conocer esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía. Señaló el funcionario federal que la Fiscalía de Nuevo León ya ha solicitado al Poder Judicial que autorice la exhumación de los restos de Devani con la finalidad de esclarecer las causas de su fallecimiento. Vamos a escuchar esta declaración que tuvo lugar hoy por la mañana durante la conferencia del presidente López Obrador. Precisamente el día de hoy, 30 de junio, ya la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está solicitando al Poder Judicial que obsequie ya la exhumación, que ya está concertada, y se prevé que entre el día de hoy, mañana, primero, el 2 y hasta el 3 de julio, inclusive, el grupo de especialistas que está ya arribó a la ciudad de Monterrey y que se va a trasladar al municipio de Galeana, en Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Devani Escobar,
ya está ahí para poder determinar con certeza, a partir de peritajes y de la homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del deceso lamentable de Devani Escobar. Esto fue lo que dijo hace unas horas Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Cabe mencionar, Pepe, que en las últimas horas, ayer por la tarde, por la noche, hasta las primeras horas del día de hoy, agentes de la Fiscalía General de Justicia aquí en el estado de Nuevo León realizaron una nueva inspección en el motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde fueron encontrados los restos de Devani Escobar. El padre de Devani, el señor Mario Escobar, asegura tener nuevas evidencias acerca del fallecimiento de su hija. Definitivamente Mario Escobar no comparte la teoría del accidente y veremos pues, Pepe, qué es lo que se desprende de este dictamen que habrá de surgir una vez que se realice una nueva autopsia a partir de la exhumación de los restos de la joven Devani Escobar, que desapareció a principios del mes de abril. Estaremos atentos, por supuesto, de esta y mucha más información desde la ciudad de Monterrey. Estaremos en contacto, Gregorio. Gracias por esta crónica desde Fórmula Monterrey. También le comento, está Mar Almeida en la línea telefónica desde Chihuahua. Le comento que suman 11 las personas relacionadas con el Chueco, el presunto homicida de los 2 sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados el lunes de la semana pasada en Ceroachi, en la sierra de Tarahumara. Mar, estamos contigo al aire, adelante. Hola Pepe, muy buenas tardes. Te comento desde Chihuahua la reacción que ha habido a la información que se brindó por parte de Ricardo Mejía hoy en la mañanera respecto a los 11 detenidos que van ya del operativo que se ha estado montando con respecto al asesinato de los sacerdotes jesuitas. Del día 25 al 28 de junio se han logrado detener 11 personas vinculados a la célula criminal de José N. alias El Chueco, 3 de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N. alias El Chueco para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables. Siguiente. Sigue vigente, desde luego, la boleta de búsqueda y localización del autor material. También hay una recompensa de 5 millones por parte de la Fiscalía de Chihuahua. Fíjate que en una conferencia virtual, el fiscal del estado, Roberto Javier Fierro Duarte, pues ha comentado que es un operativo conjunto el que se está llevando a cabo, esto por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de la República, y que estas 11 personas pues fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y no a la Fiscalía del Estado. Es por eso que pues el gobierno del Estado formalmente pues no hace una declaración a este respecto. Lo que nos compartió es que derivado de estos operativos pues se han encontrado que tienen o portan armas de grueso calibre. Se han encontrado 8 armas, también cargadores, 30 cargadores y 532 cartuchos. También 2.066 charolas de cervezas. Y bueno, estas personas fueron trasladadas a la delegación de Cuauhtémoc, Chihuahua. Entre las personas detenidas se ha encontrado que uno de ellos es el primo del Chueco y el otro es su abuelo. Y bueno, se continúa con los operativos de las 2 personas extraviadas. Todavía no hay ninguna novedad. Hasta aquí la información, Pepe, al respecto. Claro, seguimos pendientes. Mar Almeida, muchas gracias por esta comunicación desde Chihuahua a través de Grupo Fórmula. Me permite, hagamos una pausa para comentar con usted un hecho que ha detonado protestas de la comunidad judía en México. Me refiero a que ayer el presidente de la República se refirió al publicista Carlos Alazraqui como quien es uno de los opositores al gobierno. Se refirió a él como alguien que mantiene pensamiento hitleriano. Lo dijo durante la mañanera, después de recordar que tiene diferencias políticas con Carlos Alazraqui. Bueno, pues hoy el presidente volvió sobre el tema, diciendo que la comunidad judía no tiene patente de corso para dañar un movimiento de transformación. Sin embargo, la comunidad judía
ha reaccionado, por supuesto, con firmeza y señala: llamar hitleriano a Al-Azraqui indigna a la comunidad judía en México. Hablaremos con Carlos Al-Azraqui después de un corte. Comentábamos antes del corte, el presidente de la República ayer en su conferencia de Palacio Nacional se refirió al publicista y conductor de programas a través de las redes sociales y la televisión, claro, Carlos Al-Azraqui. Se refirió a él como un opositor del gobierno que tiene pensamiento hitleriano. Dijo que tiene diferencias políticas con él. Hubo una reacción, la reacción del propio Carlos, que ya le contestó, pero hoy volvió con el tema y exhibió a Al-Azraqui en la pantalla esa enorme que tiene ahí en el escenario en Palacio Nacional, y ahí aseguró que si bien tiene amigos excepcionales entre la comunidad judía en México, esto no significa que tengan una especie de patente de corso para poder dañar, para afectar a un movimiento de transformación, porque la comunidad judía en México reaccionó inmediatamente a los señalamientos del presidente López Obrador. Representantes le reclamaron haberse referido a Carlos Al-Azraqui como un hitleriano, algo que dijeron consideramos lamentable e inaceptable. Horas después, el Comité Central de la Comunidad Judía en México y la Tribuna Israelita emitieron el comunicado en el que rechazan las declaraciones presidenciales. Hoy se refirió a ellas el presidente, a estas declaraciones, en estos términos en la mañanera. Yo respeto mucho a la comunidad judía. Lo considero ofensivo, la comunidad judía en México lo considero ofensivo. Y tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que es el presidente. Él firmó el pronunciamiento, sí. Lo conozco desde hace 20 años. Lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo, y de muchos de la comunidad judía, que son mis amigos, y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo. Bueno, vino este comunicado de la comunidad rechazando el uso del término hitleriano para referirse no solamente a Carlos Al-Azraqui, sino a cualquier persona. Dice la comunidad judía, junto con Tribuna Israelita, toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Bueno, pues el presidente hoy volvió desde la tribuna de la mañanera de nuevo a cargar contra Carlos Al-Azraqui en estos términos. Quiero aprovechar también, ayer dije de que este señor Al-Azraqui era hitleriano. Sí, de pensamiento hitleriano, porque incluso aclaré de que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini, puede no estar Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazifascistas, franquistas, el estalinismo existe. ¿Qué tiene para decir Carlos Al-Azraqui, publicista, comparado con el hombre encargado de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, como lo hizo el presidente de la República hoy nuevamente? Carlos está en la línea, estamos enlazados. ¿Qué tienes que decir a todo esto? Un saludo antes que nada, gracias por aceptar esta invitación. Hola Pepe, gracias por la invitación, gracias por tu solidaridad y amistad y cariño, te lo aprecio muchísimo. Y nada más aclaro lo de Goebbels, yo lo dije antes, no lo dijo él, yo dije ayer que el presidente me dice a mí hitleriano siendo judío, con una ofensa impresionante, cuando él es el que está usando la técnica de Goebbels, que Goebbels le enseñó a Hitler, que son hacer conferencias en la mañanera y echarle la culpa siempre a alguien, que es una teoría del populismo más vieja que Matusalén. Entonces, yo creo que es más Goebbels él, mucho más Goebbels que yo. Ese es uno. Dos, sí estoy muy preocupado.
estoy muy preocupado por la salud mental del presidente. Yo lo veo muy enfermo de ira, lo veo otra enfermedad mental que es resentimiento, y creo que va de mal en peor, y me da pena él y me daba tristeza por nuestro México, pero lo veo muy enfermo y me da pena. ¿A qué vienen estas ofensas, Carlos? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Por tu programa en YouTube? Sí, pero mira, todo nació en lo del miércoles de ¿cómo se llama? De las mentiras, en que la señora Vilchismosa nos dijo o nos delató que Betty Pajés en el programa de Desayunando del martes había dicho que el avión de iraquí que llegó al Felipe Ángeles con venezolanos e iraquíes era una mentira total. Ese fue el tema de la conversación, olvídate de lo demás. Ese fue el tema. Y de repente, yo nada más en ese desayuno, en ese tema, le dije exacto, porque leí yo una nota del Financiero sobre el tema. Y de repente empieza el presidente a decir no sé qué tantas mamadas, y de repente salgo yo, que no vengo ni al tema. Y sale con la mamada esta de Hitler y Stalin y Franco. Pero dices, hello, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver un pinche avión iraquí en el Felipe Ángeles conmigo y con Hitler? No lo entiendo. Y luego nos dedicó 23 minutos ayer. Y luego se fue 10 minutos con el señor Pajés, don José, el papá de Betty, hombre que es un tabasqueño y que le decían el güero y no sé qué, y se echó 10 minutos hablando del señor Pajés, y que si viera a Betty le daría un infarto, porque es priista. Ok. Sigue la mata dando, y le toca a Javier Lozano, que es el tipo más mal hablado del mundo, que es un grosero, y que por cierto hace 5 años en la elección estaban en Veracruz, y que Javier, que era coordinador de la campaña de Mitt, lo cual ya desmintió Javier, y que dijo que Rusia le mandaba dinero para la campaña, y que él se iba a tomar una foto en el muelle de Veracruz esperando al barco que le traiga la lana, y que se llamaba Andrés Manuelovich, y se empieza a cagar de risa, que está bien, o sea, cada pinche loco con su tema, pero no entiendo nada, o sea, te juro, no entiendo. Además... Bueno, pero aquí lo grave, Carlos, además de ofenderte a ti, está ofendiendo a la comunidad, y la comunidad se solidariza contigo, señalando lo que acabamos de comentar justamente, que expresarse de esa manera hacia una persona, que es tu caso, o cualquier otra de la religión judía, es lamentable e inaceptable, y lo firman Marcos Chabot, el presidente de del Comité Central de la Comunidad Judía en México, y otros, desde luego. También Elías Achar, presidente de la Tribuna Israelita, Mauricio Lulca, director del Comité Central de la Comunidad Judía en México, René Dayan, directora de Tribuna Israelita. Sí, pero bueno, no solamente ellos, no te imaginas la solidaridad que he tenido, primero de mis compañeros periodistas, han sido solidarios, bueno, pues empezando contigo. Luego, el público en Atypical, un apoyo, una solidaridad fantástica, un reproche al presidente muy fuerte, y no entiendo, por eso te digo que yo creo que tiene una bronca en la cabeza, porque no viene al caso. Todo lo que pasó ayer no viene al caso, y como él nunca va a aceptar que se equivoque en nada, por eso no corrió a López-Gatell y a ellos, él agarró y hoy confirmó que lo que dijo es real, pero yo sigo sin entender el pensamiento de Hitler. ¿Consideras, Carlos Alarraqui, que el presidente debería disculparse? ¿Te sientes amenazado por la 4T?
¿Vas a seguir siendo crítico? Por supuesto. No, bueno, si yo dije que soy oposición, ¿sabes dónde aprendí a ser tan crítico? A mí me lo enseñó un profesor cuando era oposición que se llama Andrés Manuel López Obrador. Un chingón como opositor, pero maravilloso. Bueno, le aprendí. Ahora a mí me toca hacer oposición porque yo soy de otra mentalidad y yo lo critico como él criticaba cuando era oposición. O sea, ¿tú eres fifí, neoliberal, conservador? No mames. Super fifí, super neoliberal. ¿Qué más quieres? Pues conservador, no sé. Conservador. Sí, me gusta conservar mis cosas, pero claro, sí, con mucho gusto, sí. Pues gracias, Carlos, por permitirnos esta comunicación. Queríamos escuchar de viva voz tu posición, ya que el presidente tomó tanto tiempo en denostarte. Bueno, pues hoy tú estás respondiendo en tus términos, lo cual es, por supuesto, perfectamente lícito. Muchas gracias, que estés muy bien, Carlos. Gracias por el apoyo de mis compañeros en Radio Fórmula. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Carlos, por aceptar la invitación. Buenas noches. Es el publicista Carlos Alarraqui, denostado por el presidente de la República, a quien llamó hitleriano, provocando la respuesta airada, firme, le reitero, de la comunidad judía en México y de tribuna israelita, señalando que esto es un insulto, que toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Y también el presidente trae bronca con los jesuitas, pero se la cuento después de un corte. Tenemos un enlace en este momento con el periodista Alfonso Zárate. Él escribe en el periódico El Universal su columna los jueves, Los usos del poder. Él es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso, te saludo con mucho gusto, como siempre, con mucho afecto, recordando que hace 2 años comenzamos estas colaboraciones y el tiempo ha volado. Como ha volado el tiempo desde que ganó la presidencia de la República el presidente López Obrador hace 4 años, y mañana lo va a recordar, lo va a celebrar cuando inaugure lo que tenga que inaugurar en la refinería que todavía no refina. Me refiero allá en Dos Bocas, Tabasco. Estamos viendo que en este momento, además de estas circunstancias, el presidente de la República ha generado una confrontación con sectores ciertamente influyentes y poderosos a nivel incluso religioso. Ha dicho en relación con los jesuitas que, bueno, los ha cuestionado, los acusa de haber callado cuando había muertos en el sexenio de Felipe Calderón, y ahora cuestionarle su estrategia de seguridad y se los echa encima. Por cierto, el sacerdote Javier Ávila, el padre Pato desde Chihuahua, le pidió al presidente el sábado revisar su estrategia y señaló que el país está invadido por la violencia. Tenemos la parte que dijo el padre Javier Ávila para que lo escuches y comentemos sobre esto, si te parece. Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pedimos al señor presidente de la República revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable el padre no Ávila, es aislado. ¿Qué respondió a todo esto en la mañanera el presidente de la República? ¿Tenemos esa parte, Carlos? ¿Me la pones, por favor? Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? Cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía?
Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia. Esto le dijo el presidente pues a la comunidad religiosa católica, y también con el asunto de al-Raqi mandó mensaje a la comunidad judía. Queremos tu análisis, Alfonso Zárate. Creo que vale la pena enfocarlo en esta parte. Con mucho gusto, Pepe. Mira, lo primero que diría es que el presidente se mete con quien quiera que tenga una mirada crítica hacia él, hacia su política o hacia su gobierno. Y la lista de difamados o intimidados es bastante larga. A partir de 2006, Felipe Calderón se convirtió en el villano favorito, porque el presidente simplemente no aceptó la derrota y no la acepta. Pero hay que agregar a la lista de los maltratados a quienes han ido a estudiar al extranjero, lo que parece ignorar que muchos de los integrantes de su gabinete estudiaron fuera de México, que lo hizo Claudia Sheinbaum, que lo hizo Marcelo Ebrard, que lo hizo Hugo López-Gatell, etcétera. Luego se lanza contra los abogados que trabajan para empresas extranjeras, les llama traidores a México. A las feministas, porque lo denuncian como un conservador. A los padres de los niños con cáncer, porque se atreven a denunciar la falta de medicamentos. A los ambientalistas, que denuncian proyectos como el tramo 5 del Tren Maya, porque dice que carecen de estudios técnicos y es una realidad. No se hicieron los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Y recientemente, dos nuevos sectores han sido objetos de cizaña. Por una parte, los jesuitas y los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que denuncian que el país está bañado de sangre. Y los sacerdotes que denuncian que en muchas parroquias, en el norte del estado de Jalisco, por ejemplo, se padece la extorsión de grupos criminales y le exigen que revise la estrategia en materia de seguridad pública. Así que son múltiples las voces que desde la academia, el sector empresarial, los medios de comunicación, llaman al gobierno a sentarse, a revisar y a construir juntos, con todos los actores de la vida política, una estrategia eficaz. Y bueno, está lo que acabas de comentar y la entrevista que le acabas de hacer a Carlos al-Raqi, un exitoso publicista con un estilo, en mi opinión, muy grosero y provocador, pero que se ha convertido en un crítico muy áspero del presidente y de su gobierno, y al que el presidente López Obrador llama hitleriano, una expresión particularmente muy dura tratándose de un judío. Al-Raqi creo que debe estar muy agradecido con el presidente por la publicidad que le ha dado a su canal en las mañaneras de ayer y hoy. Pero además, efectivamente, me suena ridículo que el presidente mencione a Joseph Goebbels, al propagandista de Hitler, con aquella frase que se le atribuye de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, porque es lo mismo que hace efectivamente el presidente. Todos los días se la pasa repitiendo las mismas frases. Es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. La doctrina de los conservadores es la hipocresía. Frases que le hemos escuchado decenas y centenares de veces, pero que entonces él explica que el gobernante debe repetir las mismas ideas para crear conciencia en el pueblo. ¿Y qué dice todo esto, Pepe? Yo creo que, por una parte, habla del talante autoritario del presidente. En segundo lugar, muestra lo profundo de sus resentimientos. Es un hombre que odia y es un hombre que no perdona. En tercer lugar, habla de una extraña incongruencia. Puede ser muy rudo con sus opositores, pero es sumamente respetuoso con los criminales. No se atreve, por ejemplo, a decirle a Joaquín Guzmán Loera, Chapo, es el señor Guzmán. Y pide a la gente que no considere como monstruos a los monstruos que secuestran, torturan, destazan seres humanos. Y por último, ese afán de irse contra sus críticos muestra su creciente exasperación porque ya inició la cuenta regresiva de su mandato. Y la cuarta transformación no tiene con qué sustentar la idea delirante de que implica una transformación de las dimensiones de la independencia, la reforma y la revolución. Mucho menos que México vive, como dice el presidente, un momento estelar en su historia. Así que tenemos a un presidente, y coincido con al-Raqi, que cada vez muestra más claramente esos trastornos que experimenta, su delirio de grandeza que lo lleva a ubicarse a la altura
de los grandes próceres del país, del cura Hidalgo, de Benito Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, su megalomanía que lo lleva a decir que vivimos un momento estelar en la historia de México, o que su programa de gobierno es una transformación de dimensión histórica. Y quizá lo último que diría es que, a diferencia de don Adolfo Ruiz Cortines, que llamaba a cuidar la investidura y la palabra del presidente, el presidente habla como un ciudadano común y no se da cuenta de que esas palabras generan impactos políticos de diferente magnitud. Y la mala noticia, creo, Pepe, es que no pienso que el presidente rectifique su estrategia de seguridad y menos aún su comportamiento cotidiano en este que fomenta la lucha de clases y divide al país en buenos y malos. Muchas gracias Alfonso Zárate por estos comentarios en los usos del poder. Gracias, que estés bien. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, es el maestro Zárate, colaborador en este espacio, ya tiene 2 años con nosotros los jueves sin falta. Hagamos una pausa muy breve, vamos muy atrasados, vamos a regresar con más información. Numeritos financieros, con Beto León. Jornada de ligera caída para el peso frente al dólar. Pierde 1.13 centavos, equivalente al 0.06%. Finaliza cotización en 20 pesos con 13 centavos por cada billete verde. El balance semestral para el peso es positivo. La apreciación acumulada es de 1.81%. La Bolsa Mexicana de Valores cae 1.12%. El índice de precios al consumidor se ubica en 47.524.45 puntos, registrando una caída semestral de 10.79%, la más profunda desde el mismo periodo del 2020. Y es un semestre negro para las bolsas. En Wall Street, el índice Standard & Poor's 500 cayó 20.6%, su mayor baja porcentual para un trimestre desde 1970. El Dow Jones cae 2.53%, su mayor baja desde 1962. El Nasdaq terminó el primer semestre con su mayor pérdida desde que se tiene registro, con un descenso de 29.5%. Mire, en este contexto, en este panorama, especialistas en materia financiera, organismos del tamaño del Fondo Monetario Internacional están mostrando franca preocupación por el aumento de los riesgos de una recesión económica en los Estados Unidos que le puede pegar a México, que puede tener repercusión en otras economías y por supuesto la de México no se escaparía. Se miran pues nubarrones en el horizonte. Por ello hemos invitado a José Ramón Elizondo Anaya, presidente del Consejo Directivo General del Grupo Baskonia, empresario, le entiende perfectamente bien a esto y lo vive y lo padece y lo sufre y lo puede compartir y comentar con usted. José Ramón, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo están ustedes, los empresarios, respecto a la preocupación por el entorno incierto desde el punto de vista financiero? Pues mira, estamos ocupados. Esa es la realidad, ¿no? Las cosas cambian de repente cuando uno cree que ya se sabe las respuestas, le cambian las preguntas, ¿no? Y este es un entorno nuevo. Veníamos saliendo de todo el tema de COVID y de toda la problemática que originaron los conflictos en las cadenas de suministro. Se origina el conflicto de Ucrania contra Rusia, que agrega sal a la herida, y bueno, pues se ha complicado el panorama, pero pues mira, las empresas en general están trabajando, concentradas, dedicadas a ver dónde pueden eficientar procesos y buscar oportunidades, que pues es la vida de las empresas. Ahora, ustedes fabrican en Baskonia pues accesorios de cocina sobre todo y muchos otros productos, por ejemplo, y son de aluminio. ¿Cómo les está afectando el tema del precio del aluminio? Bueno, nosotros tenemos 2 negocios, 2 divisiones de negocio. Una que se dedica efectivamente a enseres domésticos y la otra que se dedica a productos industriales, concretamente aluminio plano, que el aluminio plano es un producto que se usa en muchísimas industrias. Y bueno, el alza en el precio del aluminio tiene efectos diferenciados. En el caso del mundo industrial o del negocio industrial es relativamente transparente porque el precio el precio se transfiere, o sea, nosotros compramos a precios internacionales y vendemos a precios internacionales. En el caso de productos de consumo es un poco más complejo porque tienes alzas en tus insumos y no puedes reflejar con la misma velocidad o con la misma intensidad del consumidor los precios y tienes que ir navegando estas aguas a través de buscando eficiencias y compartiendo los costos que están creciendo. Ahora, en este momento la inversión privada en el país
pues se está demandando, claro, leyes claras y certidumbre, pero aún así, por ejemplo, ustedes, por eso te invitamos, ustedes tienen una planta, han invertido en una nueva planta en Veracruz, de donde vienes llegando, por cierto. Sí, estamos por iniciar operaciones en una planta que ya tiene varios años en construcción. Es una planta de reciclado, de fabricación de aluminio plano a través de reciclado de aluminio. Es una planta muy importante para nosotros, una planta que va a dedicarse 100% al tema del reciclamiento de aluminio. Hemos instalado ahí el horno rotativo de fundición de aluminio más grande del mundo. Y esto es algo que va a empezar a operar ya. Estamos ahorita en pruebas de arranque. Quizá para el siguiente trimestre estaremos haciendo ya algunas operaciones comerciales de arranque. Pero pues son proyectos que duran años, no es un proyecto que puedas cancelar, ni es un proyecto que puedas decidir de la noche a la mañana, ¿no? Pero es el camino, pues, para seguir invirtiendo. No hay salida a menos que quemen las fábricas, que quemen la Baskonia. Pues es una fábrica que tiene un nombre gigante, enorme, y un prestigio que también debe preservarse. Pues mira, hablas de crisis. Esta compañía tiene operando ininterrumpidamente en México desde 1911. O sea, tenemos 111 años de operar ininterrumpidamente. Y bueno, aquí estamos y seguiremos. Pues te agradezco mucho, José Ramón Elizondo, por habernos aceptado la invitación y conversar con todo esto, porque ustedes están viviendo directamente todos los efectos del contexto del entorno financiero y económico. Que estés muy bien, gusto en saludarte, nos escuchamos pronto. Órale, José, muchas gracias, un saludarte. Adiós, igualmente. José Ramón Elizondo Anaya, presidente del Consejo Directivo y director general del Grupo Baskonia. Le agradecemos que haya aceptado la invitación. Una pausa muy breve, volvemos con más. El próximo 8 y 9 de julio se va a llevar a cabo en San Cristóbal de las Casas la reunión científica de la Sociedad Mexicana de Cardiología, la reunión número 220. Tenemos en enlace con nosotros al doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, cardiólogo, presidente de esta Sociedad Mexicana de Cardiología. Doctor, muchas gracias. ¿Por qué en Chiapas y cuáles van a ser los beneficios para todos los niños tzotziles? Cuénteme, por favor. Gracias, José Luis, gracias por este compromiso con la comunidad. Fíjate que la Sociedad Mexicana de Cardiología es una sociedad evidentemente científica que agrupa cardiólogos de todo el país. Es quizá una de las más antiguas del mundo, 87 años de haber sido fundada. Y aquí nacen muchas sociedades, dos principales en el mundo, la Sociedad Interamericana de Cardiología y la World Heart Federation, que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud. De todas maneras, con eso estamos orgullosos de esta sociedad. Sí. Y San Cristóbal fue elegida porque San Cristóbal ocupa, sobre todo Chiapas, el primer lugar en cardiopatías congénitas, que son enfermedades hereditarias, enfermedades congénitas del corazón y de los vasos. Tiene que ver mucho la endogamia entre grupos indígenas, pero son personas que no tienen acceso a la salud. Y en términos generales, a pesar de que hay un centro de enfermedades raras que dirige allá la doctora Sesma, no será abasto para la atención de estos pacientes. Y debo decir que esta reunión, en esta llevaremos una jornada que me parece importante comentar. Una jornada de detección de enfermedades raras y de enfermedades lisosomales. Fíjate que estarán allá médicos, cardiólogos, muchos de ellos con sus equipos, con ayuda de la Cruz Roja Mexicana, y llevaremos en esta jornada la detección con 500 pruebas diagnósticas genéticas y con ecocardiogramas para que cuando se detecten estas enfermedades podamos ayudarlos. Están sumadas 11 fundaciones del corazón. Y bueno, tenemos la sensibilidad que ha aportado las autoridades municipales y estatales y la Cruz Roja Nacional con su dirigente. Eso es por lo que queremos hacerlo en San Cristóbal. Muy bien, doctor, pero vamos a estar muy pendientes aquí en Grupo Fórmula para darle seguimiento. Le mando un fuerte abrazo, muchísima suerte. Gracias, muy amable por esta ayuda, por esta difusión. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, el doctor Cosío. Corte, volvemos. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. Gracias y hasta mañana.